Secundaria tercer grado. Formación cívica y ética. Derechos sexuales de los jóvenes. Queridas alumnas y alumnos de tercero de secundaria, bienvenidos a Regreso a Clases, un recurso de educación a distancia para apoyarlos en su aprendizaje. Mi nombre es Ricardo León y los acompañaré en la sesión de hoy, en la cual hablaremos sobre los derechos sexuales de los jóvenes. Para ello invitamos a la especialista, la doctora Margarita Medina, quien es médica de la UNAM y maestra en sexología clínica, además de 2 especialidades en sexología. Es diplomada en Derechos Humanos por el Senado de la República, directora de Educación de la Fundación México Vivo, socia fundadora del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología, autora de los cuentos El Mundo de Lula, material didáctico para trabajar diversidad con niños de preescolar. Doctora Medina, sea usted bienvenida. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes y aceptar esta invitación. Hoy veníamos a hablar de un tema muy importante que son los derechos sexuales y reproductivos, y estos tienen especial relevancia en México porque nuestros jóvenes enfrentan problemáticas que impactan en gran medida. Por ejemplo, tenemos una gran cantidad de embarazos adolescentes y son problemáticas que tenemos que atender. Será un gusto poderlos acompañar y llevar de la mano para descubrir qué pueden hacer con estos derechos. Es importante que pongan mucha atención al tema y tengan a la mano su cuaderno para anotar los puntos más importantes de esta sesión. Iniciamos. Sin duda, el ejercicio y garantía de los derechos sexuales de los jóvenes en México y en todo el mundo, en general, son sumamente importantes en la actualidad. En nuestro país existe la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, que conoceremos en esta clase. La primera pregunta que nos viene a la mente es: ¿por qué surge esta cartilla? ¿En qué contexto se genera el marco legal para proteger los derechos sexuales de los jóvenes? Un factor muy importante a considerar en el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos es que estos son parte de los derechos humanos. En general, todas las personas desde que nacemos tenemos derechos los cuales debemos hacer cumplir, porque es lo que nos va a permitir tener una mejor calidad de vida. Parte de estos derechos los vamos a llevar, por ejemplo, a nuestra sexualidad, a nuestra vida cotidiana. Y ahí es donde surge la necesidad de desarrollar los derechos sexuales y reproductivos, que nos permiten garantizar que tengamos derecho a la salud, a ejercer libremente nuestra sexualidad, a que se nos respete como personas y que tengamos la capacidad de ejercer con libertad la toma de decisiones. Es por eso que tenemos que irlos delimitando. Los derechos sexuales y reproductivos tienen algunos sustentos legales, por ejemplo, están enmarcados dentro de la Constitución y también dentro de leyes internacionales que nos definen que no debemos de dañar a nadie, pero que a su vez tenemos que hacer ejercer nuestros derechos y que se nos respete. Para abordar propiamente la cartilla, tenemos un primer grupo de derechos que hablan acerca de decidir libremente y con total autonomía sobre nuestro cuerpo, nuestros afectos, nuestro disfrute y, por supuesto, con quienes nos relacionamos. Doctora, ¿qué condiciones o situaciones cree que son las que obstaculizan o que impiden que los adolescentes decidan libremente y de forma autónoma e informada sobre su sexualidad? En realidad, todas las personas tendríamos que tener garantizados nuestros derechos y que estos se ejerzan. Pero en la vida cotidiana hay problemas que dificultan que se realicen en esta medida. Por ejemplo, las mujeres tenemos todavía mucha desigualdad con relación a los hombres. Todavía tenemos lugares donde las mujeres no les está permitido, por ejemplo, estudiar. Al no estudiar, no tienen acceso, por ejemplo, a la información que les permita garantizar una sexualidad plena. Otro factor muy importante es la violencia. Cuando están en condiciones de violencia, difícilmente pueden hacer valer, por ejemplo, su derecho a la no coerción o que no se les dañe.
¿no? La violencia es un factor que también repercute principalmente en las mujeres. Hay otros, por ejemplo, la situación económica o el acceso a los recursos. Pensemos, no es lo mismo que yo viva aquí en la Ciudad de México a que me encuentre, por ejemplo, en Chiapas o en alguna comunidad indígena donde no siempre hay acceso a los servicios de salud, a los sistemas, por ejemplo, a los métodos anticonceptivos, que podamos hacer valer estos derechos. También hay limitantes, por ejemplo, en la comunicación. Si tenemos un lugar donde no tienen internet o donde no tienen, por ejemplo, una televisión o una señal donde ellos puedan informarse, a veces estos derechos se ven limitados. Parte del gobierno y de las responsabilidades que tiene es que tengan que llegar estos servicios, pero es algo que se tiene que hacer de forma paulatina para que puedan llegar en mayor medida a todos los lados. Otro tema de gran relevancia en estos tiempos es que las redes sociales han generado nuevas formas de relacionarnos. Es quizá el tema de la privacidad, la intimidad y el derecho a vivir libres de violencia. Doctora, ¿cuáles son las situaciones o condiciones que los adolescentes deberían de tomar en cuenta para cuidarse a sí mismos y cuidar a las demás personas? Mira, es una pregunta muy interesante porque en realidad yo lo dividiría en dos. Una tiene que ver con esta parte de la intimidad, los derechos que tenemos a nuestra propia intimidad y que ésta sea respetada. Por ejemplo, a tener un espacio en nuestra casa donde podemos ejercer nuestra sexualidad, a que podamos compartir algunas otras cosas, pero lo que sea importante y que no queremos compartir, que queremos solo para nosotros, tenemos el derecho de guardarlo. También necesitamos un espacio donde podamos comunicarnos de manera segura, y aquí es donde tenemos que tener cuidado con las redes sociales. Si bien las redes sociales también es parte de nuestros derechos, porque tenemos el derecho a la comunicación y a recibir información, también puede ser un factor de riesgo. Por ejemplo, cuando hay muchas redes sociales que tu información la difunden y sale de tu control, ¿no? O algunas otras, por ejemplo, cuando nosotros subimos una imagen o algo que nos gusta de nosotros, perdemos el control una vez que están en las redes. Entonces, son elementos que tenemos que considerar para tener cuidado. Eso no quiere decir que no lo podamos llevar a cabo, ¿no? La mayoría de nuestras alumnas y de nuestros alumnos pasan gran cantidad del tiempo en las redes, hoy en día hasta con la educación, pero también tienen acceso a otro tipo de cosas como materiales que no son tan adecuados para ellos y que pueden ser un riesgo. Por ejemplo, podemos encontrar pornografía o podemos encontrar cosas como gente que se mete para sacar esa información o para poner en riesgo a nuestras alumnas y a nuestros alumnos. Entonces es importante que ellos se asesoren, chequen cuáles son las redes que les son seguras, aquellas donde pueden establecer vínculos sin arriesgarse, ¿no? Que tengan un contexto, por ejemplo, una familia que les acompañe y que vea cuál es la información que realmente les va a aportar y aquella información que puede ponerlos en riesgo. En estos tiempos de pandemia y de distanciamiento social, nos interesa mucho profundizar en el autocuidado en todas sus dimensiones. El Consejo Nacional de Población ha alertado sobre el hecho de que durante la pandemia han aumentado en 20% los embarazos en México. Es por ello que no quisiéramos dejar a un lado el derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva. Doctora, ¿cuál cree que sean los dilemas o retos actuales más importantes para que los jóvenes decidan libremente sobre su vida reproductiva? Es muy importante entender que la contingencia por COVID ha venido a cambiar la forma en la que antes nos relacionábamos. Nuestras alumnas y nuestros alumnos ya no pueden convivir como lo hacían antes con sus compañeros, ni podían tener esa cercanía a lo mejor para ver la novia, para ver el novio, pero tampoco tienen acceso a los servicios de salud de la forma que lo hacían antes. No pueden acudir libremente a una farmacia para comprar algún método anticonceptivo. Eso ha generado, entre otras problemáticas, como pasar mayor tiempo dentro de la casa o mayores cantidades de violencia, que se generen problemáticas como una mayor cantidad de embarazos adolescentes, también que se vivan más situaciones de violencia y al no tener métodos anticonceptivos, decíamos, también la salud como las infecciones de transmisión sexual podrían verse afectadas. También hay otras condiciones que, aunque no lo estemos hablando de forma directa, les afecta, como por ejemplo en el manejo de sus emociones.
Generalmente las adolescentes y los adolescentes comparten con sus compañeros el dolor o las emociones que están generando y pueden distraerse y tener otras actividades. Al estar en este confinamiento, no tienen con quién muchas veces hablar esto que les duele y entonces aumentan problemáticas como la depresión. ¿Qué es lo que podemos hacer ante esto? Y que es parte de la pregunta que me hacías, ¿no? Mucho radica en que tienen acceso a la información y que pueden acompañarse de los adultos que están en su contexto, de los adultos que están en su casa, ¿no? Para poder pedir información. Si no es así, pueden acudir, por ejemplo, también a las redes sociales y meterse a páginas que sean seguras, como por ejemplo las páginas que pertenecen a la Secretaría de Salud o estas que pueden ser muy confiables como las de los derechos humanos ante situaciones de violencia, que les van a permitir tener información y saber qué hacer. Si lo requirieran, por ejemplo, también pueden meterse y consultar cuáles son los centros de salud donde les pueden brindar los métodos anticonceptivos y también pueden checar cuáles son los más adecuados para ellos, porque sí es muy importante que ellos tengan un espacio y que puedan seguir cuidando su salud. Para resumir, doctora, ¿cómo podrían ejercer plenamente las y los estudiantes sus derechos sexuales reproductivos en ese contexto tan complicado del distanciamiento social? Creo que el principal punto es que tienen que conocerlos. Yo no puedo hacer valer ningún derecho si no sé que lo tengo, ¿no? Una vez que yo conozco mis derechos sexuales y reproductivos, puedo hacerlos valer en todos los contextos, empezando principalmente por la casa. Por ejemplo, si yo puedo hablar con mi familia y expresar que necesito una intimidad, que necesito un espacio, o empezar a buscar información, porque uno de nuestros derechos sexuales y reproductivos también tiene que ver con la información y la educación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Decíamos, el primer punto es informarse. El segundo punto es darnos cuenta y cuestionarnos cómo impacta en nuestra vida. Porque, por ejemplo, podemos tener derecho a la salud, ¿no? Y aparentemente cuando tenemos la salud sexual hacemos referencia a todo. Pensemos, a lo mejor yo no tengo ninguna infección de transmisión sexual, pero si estoy siendo violentado, si a lo mejor soy parte de la diversidad sexual y esto hace que en mi casa me traten mal, me rechacen, eso puede afectar de forma muy importante en la forma en la que yo viva y disfrute mi sexualidad. Entonces ahí se violan mis derechos. Si yo reconozco que tengo un derecho que no se está ejerciendo, puedo buscar soluciones para ver cómo resolverlo, ¿no? O a quiénes acudir, porque también es muy importante que sepamos que no estamos solas ni solos, sino que podemos acudir en ocasiones, por ejemplo, con nuestras profesoras, con nuestros profesores, que nos pueden acompañar, que nos pueden orientar, o muchas veces con mamá o con papá o con algún otro familiar o algún adulto con quien nos sentimos en la confianza de poder externar lo que nos está pasando. Algo muy importante es que ustedes sepan que antes de tener alguna conducta de riesgo, es muy importante que se animen a acudir con alguien que les oriente y ustedes puedan decidir con toda la información en las manos si es algo que ustedes quieren hacer, ¿no? La adolescencia está para disfrutarla. Entonces creo que en la medida que estamos informados y que conocemos cómo va a responder nuestro cuerpo y cómo podemos tener acceso a nuestros derechos, también podemos tener un mejor ejercicio. Doctora Margarita Medina, muchas gracias por esta charla tan importante para los jóvenes. Y a ustedes, jóvenes, seguramente les ha servido mucho la información que hoy escucharon. Dejamos aquí el enlace web donde pueden encontrar la cartilla de los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes. ¿Qué les parece si elaboran un mapa mental con las ideas principales que escribieron en su cuaderno? Soy el profesor Ricardo León y nos vemos la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.